Buenas noches, mi nombre es José Luis Vallejos, estudiante de Saneamiento Ambiental de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Bueno, voy a hacer mi video que me corresponde, como lo dice la guía, de los 5 minutos. Bueno, voy a empezar con mi trabajo. Entonces, empezamos explicando sobre lo de la guía de actividades y la rúbrica de evaluación de la etapa 4 del componente virtual. Los datos de las semanas 5 y 6. Entonces, en la semana 5 y la semana 6, la cantidad de residuos recolectados serían 3. En la semana 5 serían 130,3. En la semana 6 serían 148,3. En la altura del material agregado a la compostera sería de 2,1 centímetro en la semana 5. En la semana 6 sería de 2,3 centímetros. En la altura final, antes de incluir nuevos residuos, sería en la semana 5 4,0 centímetros. En la semana 6 sería 5,5 centímetros. Luego continuamos con el diagrama, que lo seleccionamos así: la selección de los residuos orgánicos, que fue calcular la reacción. Luego pasamos a listar el material de insumos y herramientas. Luego pasamos a calcular la reacción de CN 25-35, que sería trituración de residuos de gran tamaño, y pasaría a pesar residuos orgánicos en función de la reacción, de la relación CN. Luego pasamos a mezclar los residuos. Luego pasamos a disponer los residuos en capas intercaladas formando una pila. Luego pasamos a voltear los residuos y se adiciona la agua. Luego verificar que la humedad esté entre 60 y 70%. Luego pasamos a monitorear la temperatura límite, que tiene que ser de 65 Celsius. Luego pasamos, si es sí, a voltear; si es no, dejar en reposo. Registrar diariamente, si es sí en ambiente, si es no en ambiente. Después de 3 semanas se resuelve la pila. Luego bajamos y vamos a hablar sobre el compostaje, que es el producto obtenido de un proceso de transformación de los residuos orgánicos. Entre las técnicas más usadas del compostaje se encuentran tales como el compostaje bokashi, la fosa del compostaje, el compostaje anaeróbico, la biodinámica, lubricultura, etc. Dentro de los beneficios que presentan el compostaje está el aumento de la productividad de los cultivos, aprovechamiento de los residuos orgánicos, reduce el consumo de abonos químicos, reduce el consumo de agua, no causa malos olores, mejora la estructura y composición del suelo. Luego bajamos y vemos las gráficas. El análisis de las variables cuantificadas en el cuadro 1, que estaba arriba, como les dije. Vamos bajando a la altura del material agregado a la compostera. Luego bajamos a la altura final antes de incluir nuevos residuos. Luego pasamos al soporte gráfico, que sería este de la semana 4, que pasamos de la semana 4, este sería el de la semana 5, y este sería el de la semana 6, que es el final. Luego pasamos al análisis de las variables, que les voy a hablar un poco, que es de acuerdo con los gráficos que podemos ver que
Las tres variables desarrolladas en el trabajo aumentan de una semana a la otra, es decir, tienen una relación directamente proporcionada con el tiempo. La cantidad de residuos recolectados, el material agregado a la compostora y el material que había antes de incluir los nuevos residuos. De acuerdo con el histograma que se presenta para cada uno tiene mayor valor de la semana 6, como se menciona previamente. Sin embargo, la altura del material agregada no necesariamente tienen que tener una tendencia al alza, ya que en una se aumenta 2,3 por ejemplo, y en otra 1,5. Pese a ello sigue habiendo una tendencia positiva, con una tasa de incremento más baja. Bueno, ya les hablé un poco de eso, luego vamos a hablar un poco de las conclusiones realizadas. La mayor presencia de residuos se encuentra en los residuos ordinarios. Esto se debe principalmente a que este tipo de bienes se consumen con mayor frecuencia en las familias. Por ende, se puede hacer una mayor recolección sobre estos. Con todo esto, se puede apreciar que, aunque no son una gran cantidad de residuos, se contribuye notablemente el cambio climático y el deterioro de la capa de ozono. Adicionalmente, se puede incentivar a los demás a practicar este tipo de hábitos. Luego pasamos a las referencias y hasta ahí termino porque creo que me pasé de los 5 minutos. Muchas gracias.